Muy buenas tardes, doctor y compañeros. Eh, este día me encuentro con Abigail. Ella es parte importante del estudio jurídico Edward Martínez y Asociados, con la cual vamos a conversar acerca de la discriminación en el ámbito laboral por razones de género y orientación sexual. Este problema pues muy debatido y que está haciendo su aparición dentro de nuestra sociedad desde hace muy poco, en verdad, porque a razón de los movimientos ideológicos que está sufriendo nuestro continente en general, con quizás una mayor presencia en el país argentino. Entonces, voy a dar pues primero un concepto general acerca de qué se debería entender por discriminación. Pues se debe entender por este término que la distinción, exclusión o preferencia basada en términos de raza, color, sexo, religión, opinión política, ascendencia nacional u origen social, que tenga por objeto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo o en la ocupación. Como bien hemos podido advertir, o he podido advertir, es que este término de discriminación ya está abarcando otras esferas dentro de nuestra sociedad. Por ejemplo, el tema que vamos a tratar el día de hoy con Abigail, que es por razones de orientación sexual y por género. Abigail, ¿tú qué opinas acerca de la discriminación por orientación sexual y por razón de género? ¿Tú qué noción tienes acerca de este problema que ha empezado desde hace muy cortos años en nuestro país y que de manera indubitable pues está afectando a una minoría, es cierto, pero al fin y al cabo son personas que están siendo afectadas por este tipo de discriminación? Buenas tardes, Leonardo. Como bien lo ha señalado, la Declaración Universal de Derechos Humanos en el artículo 7 precisa respecto a la igualdad ante la ley. Y bueno, a la discriminación, este se entiende como el trato desigual entre empleadores y compañeros de trabajo. Entonces se puede advertir de que, como tú bien lo has señalado, es una minoría, pero finalmente afectada, a quienes se les está afectando un derecho importante que es la igualdad. Perfecto, me parece muy rescatable la opinión que tienes acerca de la discriminación, y a lo que voy es que si tal vez tú has sido en algún punto de tu vida víctima o testigo tal vez de algún acto discriminatorio por estas dos razones en el ámbito laboral, tal vez quizás en un trabajo anterior a este has podido pues presenciar que un sujeto por razón de quizás la orientación sexual que ha podido tener ha sido objeto de discriminación. A razón de género, he podido advertir de que a un compañero de trabajo se le ha podido discriminar debido a su orientación sexual. Ya, entonces, planteándote la segunda pregunta es, pues, si tú has sido víctima de este tipo de discriminación por razón de género u orientación sexual, o tal vez has presenciado que algún individuo ha sido sujeto de actos discriminatorios por parte de sus jefes, compañeros de trabajo. Quizás en algún trabajo anterior a este has podido notar que alguien sufría o era objeto de discriminaciones, tratos desiguales, tal vez de una separación del ámbito de los amigos. ¿Tú has podido presenciar en algún momento eso? Hace algún tiempo tuve un amigo que tenía la orientación sexual distinta a la común, ¿no? Que es heterosexual y, bueno, este amigo era homosexual. Y bueno, respecto a él, en el centro donde laboraba, me contaba que era víctima de discriminación debido a que sus compañeros no querían ir a almorzar con él, era excluido de diferentes reuniones amicales que hacían dentro del entorno laboral. Y bueno, respecto a la discriminación de género, hace algún tiempo yo fui víctima de discriminación debido a que mi jefe inmediato era una persona del género masculino quien se tomaba atribuciones y bueno, trataba de minimizar mi trabajo por razón de ser mujer. Bueno, primero toquemos el tema tuyo. Tú, al notar ese acto discriminatorio por parte de tu jefe,
¿Cuál fue tu reacción o qué medidas tomaste para poder mitigar las actitudes de tu jefe hacia ti? Bueno, lo primero que hice fue hablar con la administradora y quien a su vez conversó con el jefe superior que era el gerente de la empresa y bueno, pudo conversar con mi jefe inmediato para poder cesar con esos actos de discriminación. Y después de esta conversación que tuvieron tu jefe inmediato y la administradora, ¿tú notaste quizás que los actos hacia ti disminuyeron o pues a tu jefe le dio igual y continuó con los actos perjudiciales hacia tu persona? Sí, disminuyeron. Entonces, si planteamos la idea de que tu jefe pues cesó de alguna u otra manera con estos actos discriminatorios, porque hay que dejar bien en claro que en nuestro país, una sociedad eminentemente machista, pues los actos de varones hacia mujeres en el ámbito laboral es muy común ver cuando un hombre discrimina o minimiza el trabajo que pueda realizar una mujer. Pues se tiene muy común que los hombres dejan de lado la actividad que pueda realizar una mujer. Y eso es pues importante entender Abigail como una víctima directa de este tipo de discriminación, felizmente superada en el ámbito laboral, ha podido tomar otras medidas o ha podido recurrir tal vez al Ministerio de Trabajo o a la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral. Entonces, Abigail, tú como parte de un estudio jurídico, ¿conoces cuáles son las medidas tal vez que podría tomar una persona común y corriente que es objeto de este tipo de discriminación? Tú, al ser pues una persona a quien recurra un individuo y te diga o te pida, por favor, ¿qué medidas puedo tomar para poder disminuir este tipo de actos hacia mí? ¿Cuál sería pues, tu recomendación a todas aquellas personas que sufren este tipo de actos? Bueno, yo considero que de parte del empleador se deberían generar charlas o conversatorios respecto a la discriminación para poder disminuir estos actos que son frecuentes en nuestra sociedad, ya que como lo ha señalado, el machismo es pan de cada día. Y bueno, respecto a los trabajadores, ellos informar, no por miedo a las represalias, no por miedo a quedarse sin un trabajo o sin una remuneración, que en cierta forma en estos tiempos de COVID es importante ellos callarse, sino siempre informar a la persona, al jefe o a alguna persona de los actos que se están generando en contra de esto. Perfecto, me parece esto importante resaltar lo que indica Abigail al respecto a no tener miedo a poder comunicar a una persona de los actos discriminatorios que podemos estar sufriendo, independientemente pues si ya no abarquemos simplemente el espacio de por género o por orientación sexual, sino que pues tomemos en cuenta que estos dos ámbitos no son los únicos que se presentan dentro de nuestra sociedad, sino que son muchas más razones, incluso por raza o por tal vez cuestiones religiosas. Lo importante aquí es señalar que una persona no debe de amilanarse ante sus superiores o creer que su llamado pues no va a ser escuchado por parte de las autoridades. Muy bien, muchas gracias Abigail y eso es todo, compañeros. Gracias.